Después de un año entero desgastando a Rusia mediante la destrucción sistemática de sus ofensivas, Ucrania ha abierto nuevas brechas en el frente. El contraataque ha comenzado. Tanto en el norte como en el sur, Ucrania está lanzando operaciones que podrían cambiar el rumbo de la guerra. Rusia no lo vio venir. Y puede que no tenga respuestas suficientes para contenerlo. Si Ucrania logra consolidar estos avances, meses, incluso años, de ganancias rusas podrían desmoronarse. Sin embargo, hay un detalle importante que podría cambiar la interpretación de todo esto. Más adelante revelaremos ese elemento clave que introduce un giro inesperado en la historia. Primero veamos lo que sabemos con certeza sobre esta nueva fase ofensiva ucraniana. El 10 de febrero formó sobre 2 contraataques ucranianos simultáneos, uno en el norte y otro en el sur. Según el reporte, estas acciones han alterado el equilibrio en varias zonas del frente. Ucrania, como es habitual, no ha revelado la escala completa de sus operaciones. Tras la experiencia del fallido contraataque del verano de 2023, Kiev aprendió la importancia del sigilo estratégico. Esta vez, no expone públicamente cada detalle de sus planes en las regiones del norte y sur del país. Lo que sí sabemos es que territorio ha sido recuperado. Y las señales apuntan a que esto podría ser solo el comienzo. Uno de los focos principales está en la región de Kharkiv. Este óblast ha sido un objetivo constante para Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. La ciudad de Kharkiv, que comparte nombre con la región, fue uno de los primeros blancos de la ofensiva rusa. Sin embargo, Moscú fracasó en su intento de capturarla durante las primeras semanas de guerra y fue empujada hacia atrás. El gran contraataque ucraniano de septiembre de 2022 infligió daños significativos a las fuerzas rusas en la zona. Aún así, el Kremlin nunca abandonó su intención de ampliar su control territorial allí. Durante el invierno reciente, Rusia logró pequeñas ganancias en la región. En particular, sus fuerzas consiguieron infiltrarse parcialmente en una aldea llamada Chujunivka, pero esa situación no duró. La 16ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que, aprovechando condiciones climáticas adversas, tropas rusas intentaron infiltrarse encubiertamente en el área de Chujunivka. Sin embargo, un video publicado junto al comunicado mostró a soldados ucranianos trabajando en coordinación con operadores de drones de reconocimiento para detectar y expulsar a los ocupantes. Este fue el primer contraataque clave. Durante un breve momento, Rusia creyó haber establecido un punto de apoyo que podría servir como plataforma para futuras operaciones contra Kharkiv. Ucrania frustró esa posibilidad. Chujunivka fue liberada en una operación contundente que incluyó la captura de soldados rusos y la reinstalación de la bandera ucraniana sobre la aldea. A simple vista podría parecer una liberación menor, pero su importancia es estratégica. El objetivo inmediato de Rusia en Kharkiv no es solo expandir territorio, es crear una zona de amortiguamiento entre las fuerzas ucranianas y la frontera rusa. Moscú busca establecer una franja de seguridad que reduzca la capacidad de Ucrania para amenazar directamente territorio ruso. La recuperación de Chujunivka obstaculiza ese plan. Sin una zona de amortiguamiento sólida, la frontera rusa queda más vulnerable. Y eso tiene implicaciones militares y políticas. Existe incluso la posibilidad, aunque aún especulativa, de que Ucrania esté preparando el terreno para operaciones transfronterizas similares a las incursiones que ocurrieron en la región rusa de Kursk en 2024. Pero el norte no es el único frente activo. En el sur, en la región de Zaporizhia, también se registraron movimientos importantes. El 11 de febrero, el medio The New Voice of Ukraine informó que Andriy Kovalenko, jefe del Centro para contrarrestar la desinformación de Ucrania, confirmó la liberación del asentamiento de Ternovasa, de nuevo, una aldea pequeña. Pero los eventos no terminaron allí. En los 3 días posteriores, Ucrania también recuperó los pueblos de Kosybcheva y Pridorozhne, todos en la región de Zaporizhia. Eso significa que Rusia perdió 3 asentamientos en menos de una semana en el sur. Y eso ya no parece un incidente aislado. A diferencia de Kharkiv,
Zaporizhia no representa una amenaza directa sobre territorio ruso. Está al oeste de Donetsk y Luhansk, y cualquier intento de usarla como plataforma para atacar ciudades rusas profundas sería poco viable. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Zaporizhia es clave para la estructura defensiva rusa en el sur y para su control parcial del Donbass ampliado. Rusia afirma controlar aproximadamente el 75% de Zaporizhia. Cada punto porcentual que pierde reduce su margen estratégico. Lo que parece estar ocurriendo es lo siguiente. Rusia concentra su atención en el Donbass, intentando forzar una victoria decisiva allí. Para hacerlo, retira tropas de otras regiones, incluidas Kharkiv y Zaporizhia. Eso crea vulnerabilidades, y Ucrania las está explotando. Sin embargo, esa concentración rusa también implica que Moscú reduce efectivos en otras zonas, debilitando sus líneas defensivas. Esas zonas debilitadas se convierten en oportunidades. Putin no parece dispuesto a modificar su estrategia en el Donbass. Ha convertido esa región en una condición central para cualquier negociación de paz futura. Existen incluso informes de que Rusia estaría preparando una nueva ofensiva de verano con más de 100.000 soldados, posiblemente empujando más profundamente hacia el oeste del Donbass. Pero esos soldados deben provenir de algún lugar, y todo indica que parte de ellos salen de Kharkiv y Zaporizhia. Si eso es cierto, Ucrania podría estar aprovechando un momento crítico en el equilibrio de fuerzas. A principios de año, el comandante en jefe ucraniano Oleksandr Syrskyi declaró que no se puede ganar una guerra únicamente defendiendo y que Ucrania debía mantener la iniciativa mediante operaciones ofensivas. Ahora esas palabras parecen materializarse en el campo de batalla. 4 asentamientos han sido recuperados en pocos días. El ritmo de avance ruso, según múltiples reportes, se ha desacelerado notablemente. En enero, Rusia apenas avanzaba a unos 6,5 kilómetros cuadrados por día, una cifra considerablemente baja comparada con fases anteriores del conflicto. El invierno, las bajas acumuladas y la dispersión de tropas parecen estar afectando la capacidad ofensiva rusa. Pero hay algo más, algo que introduce dudas sobre lo que realmente está ocurriendo en el frente, y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. Aunque Ucrania ha estado retomando asentamientos, algo en todo este proceso comenzó a parecer extraño. Varios observadores empezaron a hacerse preguntas incómodas, una de las más importantes. ¿Por qué los blogueros militares rusos, muchos de ellos con vínculos directos o indirectos con el Kremlin, comenzaron de repente a hablar tan abiertamente sobre pérdidas territoriales que, en teoría, humillan a Putin y al alto mando ruso? Recordemos algo clave. Según el Institute for the Study of War, ISW, Ucrania no estaba lanzando contraataques en todos los territorios que los blogueros militares rusos afirmaban. Pero eso no significa que Rusia controlara realmente esas zonas. De hecho, podría ser exactamente lo contrario. Lo que el ISW sugiere es que Rusia pudo haber estado inflando sus ganancias territoriales durante meses. Es decir, habría declarado como capturados ciertos asentamientos que en realidad nunca consolidó plenamente. Cuando posteriormente se habló de contraataques ucranianos que recuperaban esos lugares, la narrativa oficial rusa podía presentarlo como una pérdida reciente, cuando en realidad el control nunca fue sólido o incluso nunca existió. En otras palabras, algunas de las supuestas liberaciones podrían no haber sido liberaciones en absoluto, sino correcciones silenciosas de exageraciones previas. Voloshin, citado en los análisis, señaló que las fuerzas rusas habrían inflado avances en determinadas áreas y que ahora las declaraciones sobre contraataques masivos podrían estar sirviendo para encubrir esas distorsiones. Esto cambia por completo la lectura estratégica. Significa que al menos parte de los asentamientos mencionados en informes rusos no estaban realmente bajo control firme de Moscú. En particular, la supuesta recaptura de Ternovasa fue puesta en duda. Ucrania aparentemente nunca perdió ese territorio de manera definitiva. Si eso es cierto, entonces algunas de las pérdidas territoriales rusas serían en realidad pérdidas narrativas, no militares.
Pero cuidado, eso no significa que Rusia no haya perdido terreno real. Los otros asentamientos mencionados, Chunivka en Kharkiv y Kosivseva y Pridorozhne en Zaporizhia, no aparecen dentro de esas listas cuestionadas por blogueros rusos. Esos casos sí parecen corresponder a pérdidas efectivas. Por lo tanto, la conclusión no es que Ucrania no esté avanzando. La conclusión es más matizada. Rusia habría estado exagerando durante meses la magnitud de su control territorial. Ahora, frente a contraataques ucranianos reales en algunas zonas y vulnerabilidades evidentes en otras, esa narrativa comienza a desmoronarse. Y eso tiene implicaciones profundas. Primero, sabemos con bastante certeza que comandantes rusos han enviado reportes inflados al Kremlin. No sería la primera vez en la historia militar que oficiales maquillan cifras para satisfacer expectativas políticas. Mantener la percepción de progreso puede ser tan importante para un liderazgo autoritario como el progreso real. Segundo, sabemos que el ritmo de avance ruso se ha desacelerado significativamente. Reportes de Euromaidan Press indicaron que a finales de enero el avance ruso estaba en su nivel más lento en 9 meses, aproximadamente 6,5 kilómetros cuadrados por día, lo que equivale a unos 75 kilómetros cuadrados al mes. En una guerra de esta escala, eso es marginal. Además, gran parte de ese territorio se encuentra en zonas grises o áreas de combate dinámico. Son franjas de hasta 15 kilómetros donde el control cambia constantemente. Un día Rusia puede infiltrar pequeños grupos. Al siguiente, Ucrania los elimina y retoma posiciones. Eso no es consolidación estratégica, es desgaste. Rusia no ha logrado colapsar las defensas ucranianas ni alcanzar objetivos estratégicos decisivos en 2025. No ha capturado ciudades importantes ni logrado avances operacionales transformadores. Después de casi 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala, el conflicto se ha acercado a un estancamiento prolongado. Y en ese contexto, cualquier contraataque, real o percibido, tiene un impacto psicológico desproporcionado. Aquí es donde entra el retraso del que hablamos al inicio. El retraso no es necesariamente militar, es informativo. Mientras Ucrania ejecuta operaciones limitadas pero estratégicamente bien posicionadas, Rusia enfrenta una brecha creciente entre narrativa y realidad. El sistema ruso depende de reportes que confirmen avances constantes. Cuando esos avances resultan ser exageraciones, la estructura de mando empieza a operar con información defectuosa, y eso puede generar decisiones equivocadas. Si el Kremlin cree que controla firmemente ciertas áreas, cuando en realidad el control es frágil o inexistente, puede redistribuir tropas bajo supuestos erróneos. Puede concentrarse excesivamente en el Donbass mientras subestima vulnerabilidades en Kharkiv o Zaporizhia. Eso es el retraso. Un retraso entre percepción y realidad. Mientras tanto, Ucrania parece estar apostando por una estrategia de oportunidad. Atacar donde Rusia se debilita, recuperar asentamientos pequeños pero simbólicamente importantes y mantener la iniciativa. El comandante Syrskyi ya lo había dicho. No se puede ganar solo defendiendo. Si Rusia continúa transfiriendo fuerzas hacia el Donbass para preparar una ofensiva de verano, que algunos analistas estiman podría involucrar más de 100.000 soldados, otras líneas inevitablemente quedarán más expuestas. Y ahí es donde Ucrania podría golpear. No necesariamente con avances masivos, sino con operaciones puntuales que erosionen la narrativa rusa y mantengan la presión. La guerra moderna no se libra únicamente con tanques y artillería. También se libra con información, percepción y credibilidad. Si Rusia ha estado inflando avances y ahora debe explicar pérdidas, aunque algunas sean simplemente ajustes narrativos, la presión interna aumenta. Sin embargo, es importante mantener perspectiva. Ucrania sigue enfrentando enormes desafíos. Rusia aún controla vastas porciones del este y sur del país. El Donbass continúa siendo el eje central del conflicto, y cualquier ofensiva rusa de gran escala podría cambiar nuevamente el equilibrio. Nada está decidido.
Lo que sí parece claro es que estamos entrando en una nueva fase donde las pequeñas liberaciones, los movimientos tácticos y la guerra informativa se entrelazan de forma compleja. 4 asentamientos han sido mencionados. Al menos 3 parecen corresponder a avances reales. Uno podría haber sido parte de una distorsión narrativa. Pero incluso esa distorsión revela algo importante: la fragilidad del relato ruso. La guerra no solo se pelea en el terreno, también se pelea en la credibilidad. Y en este momento, esa credibilidad parece estar bajo presión.